ustedes. Recording in progress. Bueno, les decía muy buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que estén un momento atentos a todo lo que vamos a hablar. Y el motivo de esta clase vía Zoom ha sido la sugerencia de uno de los compañeros, el cual fue aceptado. Todo que el día que teníamos que dar no se pudo por los años de feriado, etcétera. Sin embargo, habíamos fijado la fecha de hoy a las 21 y creo que es un buen momento para empezar. ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, se le escucha bien. Sí, doctor. Perfecto, ¿la imagen ven? Sí, doctor. Ya. Bien, vamos a empezar con el segundo tema de la clase. El mismo es de generalidades sobre fracturas. De hecho, gran parte de los exámenes radiológicos que se toman están en función a lo que es radiografía de fracturas. Y prácticamente dentro de lo que es la radiología, digamos, hasta un 50-60% es todo ver lesiones, fracturas, caídas, golpes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tocar el tema de forma más adecuada para que puedan entender este tema. A ver, un momentito. Bien, empezamos por lo que es conocer un hueso como tal. Este es un hueso tipo, ¿no es cierto? Es el fémur. Como tal, nosotros vamos a reconocer en este hueso dos partes muy elementales, que es la epífisis y la diáfisis, y un área intermedia, que son las metáfisis, o también llamada metáfisis de crecimiento, que están entre los dos extremos, entre la epífisis y la diáfisis. En un hueso tenemos que reconocer la parte oscurita que está por dentro del hueso de la cortical, que es el hueso esponjoso. Tenemos que reconocer lo que es el canal medular, que está tejido graso formador de glóbulos rojos, principalmente en el tejido esponjoso. Reconocemos la cortical, el periósteo, endósteo, que son parte de lo que es la estructura más interna del hueso, ¿no? La que está en relación al canal medular es el endósteo, lo que está por fuera del periósteo, ¿no? Que los vamos a reconocer a medida que vayamos avanzando con el tema. Reconocemos en el hueso entonces, en esta otra imagen, una parte de lo que es el húmero, la epífisis, un área intermedia que es decir, la metáfisis y la diáfisis. Bueno, vamos a hablar de fracturas y para hablar de una fractura tenemos que saber qué es una fractura. La fractura no es nada más que una solución de continuidad de un hueso previamente sano. A eso también se llama fractura acorde, ¿ya? Cuando es una lesión o solución de continuidad en un hueso sano, se llama fractura acorde. Acá vemos en esta imagen una fractura con un desplazamiento de estructuras, una fractura de tipo oblicua. Esta es una fractura acorde. La definición es esta, ¿no? Una solución de continuidad en el hueso o cartílago, generalmente secundaria a un traumatismo. Puede ser originada también por otras causas que son las más raras o infrecuentes. Cuando tenemos que evaluar una fractura, de hecho, tenemos que ver siempre, y como comentamos en la primera clase, dos proyecciones. Es elemental tener que tomar las dos proyecciones para tener una imagen en nuestro cerebro de una imagen tridimensional. Estamos viendo el ancho y el alto, ¿no es cierto? El espesor vemos con la placa lateral. Esta imagen que ven
nos muestra más o menos eso, ¿no? Y vemos una persona que, si lo vemos solo de perfil, parece que estuviera haciendo un gesto obsceno. Sin embargo, si lo vemos de frente, no había sido así. Son 3 dedos. Entonces, es tan útil como reconocer este tipo de detalles con las proyecciones AP y lateral. En los huesos y en todo el cráneo, pues más o menos en forma general se toman las proyecciones que estamos mencionando, ¿no? En hombro se puede tomar una AP y una lateral. La lateral casi siempre es transtorácica, ¿no es cierto? Sin embargo, esta lateral podemos sustituir por una proyección axial, ¿no? Para valorar lo que es la cintura escapular. ¿Por qué no lateral neta? Porque habría sobreposición de ambos hombros, ¿no? En la columna cervical vamos a ver proyecciones AP, la lateral. También se puede ver la proyección transoral para ver las primeras vértebras cervicales, ya sea axis y ¿qué otra vértebra hay? Hola. ¿Escuchan? Sí, doctor, se le escucha. ¿Qué proyección vemos en la proyección transoral? ¿O qué vértebras? C1 y C2. O sea, el atlas y el Axis. ¿cierto? Es dos huesitos. También la columna dorsal tomamos proyecciones AP lateral, en las costillas tomamos las proyecciones que se llaman tórax óseas, generalmente son proyecciones oblicuas, ¿no? Pero de acuerdo a la topografía de la lesión, podemos usar una AP, columna lumbar, siempre AP y lateral. Acá podemos complementar cuando hablemos de articulaciones, que se puede ser lateral con extensión, con máxima extensión, hiperflexión, hiperextensión o lateroflexión, etcétera. Son como 4 o 5 proyecciones que se toman. En la pelvis, generalmente es una proyección antero-posterior. La lateral es rara porque pues se sobreponen, ¿cierto? La cadera es la relación que existe entre la acetabular y la cabeza femoral, se llama cadera. Se toman proyecciones antero-posteriores y axiales. Laterales raras, ¿no? Los dedos se toman a pie lateral, la mano casi siempre dorso palmar, no es anteroposterior, ¿cierto? Dorso palmar y oblicua. La muñeca es AP lateral, rodilla AP lateral. Esto se hace uno con carga, en la posición de pie, una lateral con leve flexión. Lo habitual es eso, ¿no? Con cargas, buscando principalmente lesiones de las articulaciones. Tobillo AP lateral, también se puede hacer una proyección axial de calcáneo. Y en los dedos del pie, generalmente está mala, esta no es anteroposterior, es dorso plantar, ¿cierto? Siempre ustedes entran por detrás, en este caso el dorso del pie es el antepié que está en la parte anterior. Bueno, vamos a ir revisando esto y preguntándoles después las cosas que debería dar en la religión. Uno era que los huesos se toman, hemos dicho, en dos proyecciones, básicamente a P y lateral. Dos, cuando hay huesos en pareja como la tibia peroneo, el radio cúbito, deben incluir necesariamente la radiografía ambos huesos. A veces se pueden tomar proyecciones comparativas, generalmente esto es cuando hay traumatismos en niños para no confundir las metástasis como fracturas, ¿no? Cuando hablamos del mecanismo del dolor referido, no se puede equivocar la situación de la fractura, es decir, si alguien se cae, digamos, de la cosa alta y de pronto le duele la rodilla, de rodilla, pero el dolor referido puede estar a nivel de cadera. Entonces puede haber más bien una fractura de cuello de fémur. Entonces a eso se refiere cuando tengamos que tomar una fractura de acuerdo a la situación o el paciente nos indica dónde es el dolor. Las proyecciones tangenciales son las que se hacen en huesos planos, llámese omoplato, llámese huesos ilíacos. No necesariamente en esos huesos se pueden hacer proyecciones tangenciales. También se puede hacer proyecciones tangenciales en los planos como es el parietal, por decir algo, ¿no? Sin embargo, eso es muy poco.
De hecho, una radiografía como un sexto elemento o requisito siempre se debe tomar una radiografía que involucre por lo menos, o más bien que involucre dos articulaciones, como en este caso, ¿cierto? La cabeza del fémur con el acetábulo y la rodilla. Generalmente en personas adultas un chasis de 14 por 17 no alcanza para tomar la producción. Se puede tomar en forma oblicua, de modo que en este sentido, así oblicua, de modo que involucre siempre ambas articulaciones en lo posible. Se puede tomar, por ejemplo, de lateral y oblicuas, siempre y cuando se trate de áreas como son las articulaciones, ¿no es cierto? Cuando una fractura, vale decir, una fractura, digamos, a nivel de la meseta tibial, hacer una flexión AP y lateral puede no ser suficiente, tendremos que complementar con una oblicua. Entonces se hace este tipo de flexiones cuando involucra una articulación. Las causas pueden ser, y los mecanismos pueden ser por tensión, por compresión, rotación, angulación, o puede ser por compresión más angulación, o puede ser rotación más angulación. Son diferentes mecanismos que originan las fracturas, ¿no? Y la causa generalmente es un trauma, o sea, un golpe, caída o lo que fuera. También depende de la densidad mineral del hueso o el uso excesivo de un hueso o una articulación puede conducir a una fractura. Entonces existen mecanismos de tensión donde las fuerzas están separándose. Eso es tensión, ¿no? Tensión. Este tipo de fractura va a dar una fractura transversal. La compresión, donde las fuerzas de empuje o de peso, si quieren, va a estar una frente a otra. Entonces van a condicionar una fractura oblicua. Cisaliamiento quiere decir que hay una fractura en sentido lateral, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que va a producir un desplazamiento de los mismos. Doblamiento generalmente ocurre cuando son en niños, donde no hay una fractura misma como tal, pero el hueso se empieza a incurvar, una fractura por encurvamiento. Y torsión o rotación es que gira el paciente, cae, digamos, a una altura y al caer gira además, entonces va a producir una fractura de tipo espiroidea, que se llama rotación o torsión. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, cualquier rato me interrumpen si hay preguntas, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos un mecanismo de tensión, fuerzas contrarias, condicionan una fractura transversal y vemos una fractura también por tensión, vemos una fractura transversal que está angulando. Además, es lo que decíamos hace rato, en este caso sería, la anterior imagen sería una compresión más angulación que va a dar este tipo de fracturas. Y vemos una fractura de tipo espiroidea por rotación. Aquí vemos una fractura oblicua por compresión. Una fractura oblicua por compresión. Vean ustedes el mecanismo, una rotación, ¿no? Y aquí vemos una compresión. ¿Cómo reconocer una fractura? Se reconoce básicamente porque existen unas imágenes radiolúcidas en medio de un tejido óseo denso. Vamos a ver imágenes radiolúcidas, ¿no? Generalmente se ve así cuando no hay sobreposición. Cuando hay sobreposición, de hecho, no vamos a ver la radiolucidez porque está una contra otra. Hay una discontinuidad de las estructuras, lo que nosotros llamamos solución de continuidad, que es en forma abrupta. Vemos que aquí está bien el huesito y aquí está como separado. Aquí vemos lo mismo, una discontinuidad de los bordes de la fractura, ¿no? Ahora, cuando existe una angulación, como esto que está en una angulación, la cortical produce como una especie de grada, escalonamiento se llama, ¿no?
También se pueden ver líneas rectas o muy angulares, como estamos viendo en este caso, y una recta, como estamos viendo en este otro caso. Es importante cuando hablamos de fracturas, como en este caso, que es una solución de continuidad, una imagen radiolúcida a nivel del maléolo tibial, es importante ver qué y descartar para confirmar que es una fractura, que no hay esos bordes de esclerosis. A veces hay elementos que tienen este borde entre esta imagen radiolúcida, una imagen blanca. Eso se llama esclerosis. Eso se podría ver cuando un huesito está en proceso de consolidación. Entonces, hay esclerosis. Sin embargo, aquí no hay ese esclerosis, solo se ve la imagen radiolúcida lineal que está condicionando o nos está mostrando una fractura a nivel del maléolo tibial. Entonces, son imágenes radiolúcidas, como hemos mencionado, ¿cierto? Hay una discontinuidad abrupta de los bordes, la angulación también, las líneas rectas igual. Todas esas imágenes nosotros podemos identificar en las fracturas, ¿no? Vean ustedes, estas imágenes no muestran fracturas, parecen fracturas, que eso tienes que ser diferenciado de una fractura. No todos los radiolúcidos es fractura, ¿no? Aquí vemos el nivel de la rama isquiopubiana. Hay una imagen radiolúcida. Sin embargo, esta imagen radiolúcida está rebasando el tejido óseo. De hecho, no es fractura, es un pliegue cutáneo, ¿no? Igual acá, parece fractura, pero no es así, es un pliegue cutáneo. Y es muy diferente a la imagen de las fracturas. Si bien son líneas radiolúcidas, estas están dadas por una confluencia de tejidos como el tejido graso que va a formar lo que son los pliegues, ¿no es cierto? Igual tenemos un borde de tejido blando que está sobrepuesto al hueso y que nos está dando una imagen radiolúcida que parece una fractura, pero que es muy diferente. Entonces, una fractura no tendría por qué continuarse, digamos, si fuera una fractura acá, no tendría por qué continuarse con esta área de partes blandas. Eso nos permite diferenciar. Bien dice, no todos los radiólogos es fractura. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando hay fractura, puede haber signos directos de la misma. O sea, a veces nosotros antes de tomar la radiografía vemos que existen, que pueden existir fracturas cuando hay un aumento de volumen de partes blandas. En este caso es un edema de tejido inflamatorio, ¿cierto? O puede haber desarme articular, que puede ser un aumento de líquido, principalmente en rodilla. En este caso se debe a nivel de la articulación tibio-astragalina. Puede haber un aumento y es un desarme articular. O puede haber un desplazamiento de los cojinetes de grasa, que estarían más o menos por acá, que estarían desplazándose. Vemos una fractura acá, pero vemos un gran edema, aumento de volumen, igual acá, edema. Cuando hay fractura asociado a un aumento de volumen, pues tenemos que pensar que no solo es el tejido óseo el que está lastimado, que puede ser tejidos blandos, llámese ligamentos, llámese tendones, puede ser la cápsula articular, etcétera, que eso ya se complementa con ecografía, ¿ya? O resonancia en su caso, pero hay que ver el costo-beneficio de la misma. Aquí vemos signos indirectos como un edema, que aumenta el volumen a nivel de lo que es la cara medial de la rodilla, ¿cierto? Medial, aquí está la tibia, es el medio, etcétera. Afuera, aquí vemos también aumento de volumen. Puede haber aumento del espacio articular por un desarme articular. Puede haber una alteración en la disposición de la patela en relación a los huesos, ¿cierto? Puede que exista estas imágenes oscuritas acá, que es tejido graso que está alterando por la lesión, que no siempre puede ser una fractura. Acá ven ustedes esta imagen oscurita que es
¿Alguno de ustedes puede decirme? Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, doctor. ¿Qué puede ser? A ver, una de las chicas que hable, vos nomás estás hablando, no nos dejes a tus compañeras hablar. ¿Qué puede ser? Su nombre y me dice qué es. Estoy anotando por si acaso, pero creo que a nadie le voy a poner más puntos ni nada. Láncense, Doctor, ¿qué puede ser? perdón, creo que es el signo de Osgood Schlatter. Sí, puede ser, es una necrosis aséptica, ¿no? Eso se ve mucho más evidente, pero sí, esta es la tuberosidad anterior de la tibia y esta es una metáfisis, se está osificando el hueso. Las gotas laterales es un poquito más diferente porque hay aumento de volumen, este borde es irregular, pero estabas cerca. ¿Cómo te llamas? ¿Aló? Valeria Bertiz. Perdón, Valeria Bertiz. Valeria Bertencia. Entonces, aquí vemos, es una rodilla de niño, porque vemos las metáfisis de crecimiento, ¿no es cierto? Y si hay metáfisis de crecimiento, pues aquí no se nota mucho un tejido blando, placa blanda aparece, pero aquí vemos que hay una como fractura, y no es así, esto es nada más la tuberosidad anterior de la tibia que está en fase de consolidación, ¿cierto? Aquí vemos también como una fractura, pero es metáfisis de crecimiento. También vemos signo de la gota como una especie de aumento de volumen de partes blandas a nivel de la región anterior de la articulación tibio-sagarina, ¿no? Aquí vemos lo normal y aquí aumento de volumen. Entonces puede haber un derrame articular, puede haber una sinovitis, puede haber una lesión de los cojinetes grasos, el aumento de volumen de partes blandas por el edema que existe en el tejido celular subcutáneo, ¿cierto? Son signos indirectos de fractura. Aquí vemos el signo de la vela, es un acúmulo de grasa que está discontinuo, que nos da una sospecha de una fractura. Igual acá, lo de grasa. Bien, de acuerdo a la presentación que tienen los fragmentos óseos, puede haber buen alineamiento, buena posición, acabalgamiento, distracción y angulación. Se ve así. Eso significa en imágenes esto, ¿cierto? La primera sería alineamiento, como esta. Está alineada. Un poco desplazada, pero está alineada. Aquí vemos una separación de la fractura. El espacio o la solución de continuidad ha habido una separación. Este aumento de la distancia entre los dos cabos de la fractura se llama distracción. Distracción. Y este es un acabalgamiento. O sea, una fractura transversal donde el hueso se ha desplazado y está dando lo que se llama un acabalgamiento. Aquí vemos una buena posición, casi está el huesito súper alineado, ¿cierto? Esto va a ir consolidando adecuadamente. No tanto como esto, porque vean que el espacio está aumentando. Aquí vemos un trazo por angulación. Entonces se cumple lo que estamos hablando. Angulación, distracción, acabalgamiento, aporción y el alineamiento que están representados en estas imágenes. ¿De acuerdo? Bien, aquí vemos una fractura por acabalgamiento, ¿no? De hecho, es una fractura transversal o se mencionan puesto en una situación paralela, si quieren, que es un acabalgamiento. Aquí vemos una fractura con desplazamiento, ¿no es cierto? Es una fractura a nivel de la primera falange del cuarto dedo oblicuo, típica de una fractura, ¿no es cierto? No está continuando al tejido blando, está formando una imagen radiolúcida lineal. Vemos una fractura con acabalgamiento, que se ve en flexiones frontales y laterales. Igual, aquí vemos una fractura también con acabalgamiento. Es una fractura por un mecanismo de tensión. O, más bien, ¿qué sería esto?
o compresión, ¿cierto? Vemos la fractura oblicua por compresión. La tensión da fracturas transversas, en cambio la compresión da fracturas oblicuas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo sería esto? Es una fractura, una cabalgada doble de radio y cúbito. ¿Estaría bien decir eso o no? No, doctor, es simple. ¿Por qué? A ver, Eh, Creo que cuando usamos el término doble se refiere a una fractura de un mismo hueso. En este caso sería una fractura simple. exacto. Hay una clasificación AO, vamos a comentar después, que analiza este tema. Pero tienes razón, mucha gente se confunde, ¿no? Y cuando ven este tipo de dice, tiene fractura doble de cúbito o de tibia, pero no, no. Esa es una fractura simple de cúbito y de radio, ¿cierto? Pero si queremos poner un poco más de detalle, vemos una fractura con acabalamiento, una fractura oblicua con acabalamiento a nivel de la epífisis, no, de la diáfisis, de eso medio de la diáfisis del cúbito y del radio. Así sería más o menos completo una descripción, ¿cierto? Esta es una fractura oblicua con desplazamiento por un mecanismo de compresión que daría lo mismo. Disculpe, doctor, en un minuto se va a acabar la reunión y tengo que volver a enviar un link. Ya, entonces, tanto que todo dura. Ya, entonces voy a suspender un ratito en este momento y continuamos después, ¿de acuerdo? Ya está bien, empiezo entonces a crear otra reunión, doctor. Gracias. Ya, chao, chao. Recording stopped.